Para mí fue un poco difícil al principio, porque yo estaba salado, varón. Varón, mire, yo no pegaba una, ministro. Yo enamoraba a muchísimas compañeras de la escuela. Yo no conseguía nada. Y todo el mundo con novia, menos yo. Acabándome de bautizar, yo me salí de la iglesia. ¿Cómo? Acabándome de bautizar. No, porque para uno es cristiano. Y está más seco que un agua de coco, que un coso de coco seco. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dios les bendiga, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente en su plataforma Josde TV con su programa Cuéntame tu historia. Hoy tenemos a nuestro hermano ministro, músico, Josías Araujo. Mi hermano Josías, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Amén, amén, amén. Hoy vamos a tener a nuestro hermano Josías contándonos su historia. Parte de mi historia, porque mi historia es bien larga, varón. No hay el tiempo para contarla. Bueno, pero vamos a tratar de hacer un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que ha sido la vida de nuestro hermano Josías. Mi hermano Josías, ¿nace usted dentro de un matrimonio cristiano? Amén, amén. Sí, mi papá y mi mamá son evangélicos desde que yo tengo uso de razón. Y a través de ellos fue que yo pude conocer el evangelio. Ellos desde muy pequeños nos llevaban a la iglesia. Me acuerdo que era la iglesia de Dios en Cristo La Senda, que está en el Sánchez Luperón, aquí en República Dominicana. Y ahí también crecí y me bauticé. Ok, muy bien. ¿Ha sido usted cristiano entonces todo el tiempo? No, varón. Tuvo un desliz. Varón, usted sabe que uno, aunque uno es hijo de un cristiano, eso no significa que uno es cristiano. A ver, ¿qué sucede? Yo vine a hacer mi conversión de verdad genuina cuando yo tenía entre los 16 y 17 años por ahí. Que fue cuando yo comencé a adoctrinarme ya en la iglesia y a coger la cosa un poco más en serio con relación al cristianismo, porque uno iba para la iglesia porque los papás lo llevaban a uno. Pero yo a los 18 años fue que me bauticé. Y sepa algo, a los 18 años, acabándome de bautizar, yo me salí de la iglesia, varón. Eso es algo, ¿cómo diríamos? Porque casi, en muchas ocasiones pasa eso. Que después que a uno lo bautizan, como que uno como que flaquea un poco, ¿verdad? Ok. Yo no sé, yo sé que yo acabándome de bautizar, yo me salí de la iglesia por varias razones y duré como 2 o 3 meses fuera de la iglesia. Tú sabes. Después recuerdo que estaba yo donde mi abuela, allá en Los Pinos de Jaina Mosa, y pasé por una iglesia y lo que salió de ahí, varón, me agarró así, mire, y me trajo para acá adentro. Y yo lo que dije fue, yo quiero sentir, fui llorando, me hinqué, yo no sabía de qué iglesia era esa, yo entré llorando, me hinqué y acepté al Señor de nuevo. Y de ahí para acá no he vuelto a salir. A flaquear, o sea, usted tiene alrededor de 18 años nuevamente o 15 años. Más o menos. Yo no le presto mucha atención a eso, porque yo creo que cada vez que cada día que amanece, uno debe renovar el pacto con el Señor. Cada día. Y no confío mucho que yo tengo, como dicen gente, yo tengo ¿cuántos años en el evangelio? Varón, la Biblia dice que hay personas que Él le va a decir que no lo conoce. Y oye el reclamo que le van a hacer. Padre, en tu nombre echamos esto, hicimos esto. Que no, aquí no importa el tiempo que usted tenga. Es como usted mantenga en el día a día dentro del camino del evangelio. Creo yo, no sé, pero... Sí, porque, diríamos, en esos 15 años ha habido momentos, ¿verdad?, de flaqueza. Sí. Usted ha querido tirar la toalla. Muchas cosas han pasado, varón. Muchas cosas, ¿verdad? Situaciones que uno dice, ya me rendí, no voy más. Muchas cosas, varón. ¿Usted sabía, mi hermano José, que el evangelio trata de perseverancia? Claro. De perseverar. No es tanto como caemos, sino como nos levantamos a sí mismos en el día a día. Exactamente. Que podemos, ¿verdad?, decir, Señor, gracias que por tu misericordia hoy nuevamente estoy de pie. Muy bueno, aquí vamos bien. Dígame qué más usted quiere saber de mí. Vamos a ver. Bueno, ¿verdad? Nace en un hogar cristiano. Su papá, como sabemos, hasta ahora es pastor, ¿verdad? Sí, ellos están pastoreando en Atomayor actualmente. Actualmente. Están allá. O sea, es prácticamente para su papá, usted es un gozo
de que su hijo hoy permanezca firme en el evangelio. Y no solamente yo, mis hermanos también. Yo tengo 2 hermanos, una hembra y un varón, y los 2 son cristianos. Gracias a Dios. El hermano mío en estos días supe que se reconcilió porque estaba descarriado. Y los 3 hasta ahora estamos dentro del evangelio. Eso para ellos, claro, es un gozo. O sea, es una victoria. Claro, Su papá como pastor, porque es una parte donde sabemos y conocemos la historia de muchas personas, que esa es la parte difícil del pastorado. Que muchas veces el papá es pastor, pero los hijos están haciendo unas cuantas cosas por ahí. Y es lo que pone el pastor como en taquicardia muchas veces a orar. Ok. 18 años, joven, con muchas ofertas, ¿verdad? Que se presentan. La vida del joven es un poco como volar, ¿verdad? Porque ahí llegan los momentos donde tú quieres una novia, pero no puedes, porque tienes que guardarte para el Señor, pero que tú ves que tus amigos hacen cosas y tú no la puedes hacer. ¿Cómo nuestro hermano Josías maneja esa situación? ¿O cómo la manejé? ¿O cómo la manejó? Sí, porque yo tengo hijos, yo me casé también. Pero, ¿cómo te digo? Mira, realmente uno va quemando etapas o va viviendo etapas. A veces uno no va a terminar de quemar en ocasiones. Uno va viviendo etapas y cada etapa trae consigo una enseñanza. Lamentablemente a veces nosotros tenemos que probar de copas para experimentar sobre ese veneno. ¿Me entiendes? Y no es porque uno quiera, sino porque uno desconoce y quiere estar, como tú dices, hay personas que están jóvenes, que están de la misma temporada de uno, que hacen cosas que uno quisiera hacerlas, ¿me entiendes? Y por alguna cosa uno se restringe, tal vez por el asunto del evangelio, tal vez por la convicción, tal vez por lo que te han enseñado en tu casa, tú sabes. Pero, ¿qué te digo? Eso, yo tuve una época con relación a eso que tiene que ver con cosas de enamoramiento. Para mí fue un poco difícil al principio, porque yo estaba salado, varón. Varón, mire, yo no pegaba una, ministro. Yo enamoraba a muchísimas compañeras de la escuela. Yo no conseguía nada. Y todo el mundo con novia, menos yo. Y yo, ven aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hasta que cumplí 16 años. O sea, te estoy hablando que yo desde los 12 hasta los 16 estaba dando cotorra. Yo, varón, mire, yo escribía cartas. Yo escribía canciones. Las mandaba por todos lados. Enamoraba gente por hi-fi hoy. y ni por ahí me hacían caso a mí. Después fue que yo tuve una primera novia que la conocí por teléfono, por cierto, una amiga de mi hermana. Y ya ahí es otra historia, ¿me entiendes? Pero en el principio, yo no sé, yo sabía de verdad que lo que estaba pasando. Yo dije, tengo que hacer un curso de esto de enamorada, porque no sabía. Sí, pero tengo por entendido que usted es músico, ¿verdad? Sí, sí. Cuando usted, los músicos en las iglesias llaman mucho la atención. Sí, no, es una realidad. Y te voy a decir una cosa, antes que entremos a ese detalle. Yo soy músico gracias a mi madre, a mi papá y a mi mamá. Porque ellos, cuando yo era niño, tenía 4 años, ellos veían una inclinación en mí hacia la música. Cogía la tica en la casa y tocaba. Y de inmediato mi mamá me inscribió en la Escuela Elemental de Música, Lila Mena se llama. Y desde ahí, desde los 4 años hasta los 13, duré como 10 años estudiando música. Más o menos 10 años. Ahí fui a aprender a estudiar música. Por los alrededores, por ahí del Conservatorio también Nacional. Estuve también aprendiendo música. Y fue una etapa muy buena, me gustó mucho. Aprendí bastante. Tanto que hoy puedo dar clases también de música, lenguaje musical y todo eso. Y me he convertido... a mí no me gusta llamarme maestro. Yo enseño música, pero yo considero que hay alumnos míos que pueden ser más maestros ahora mismo que yo, de la música. Pero he tenido la dicha de poder enseñar a mucha gente música. Pero con relación a lo que tú dijiste ahorita, hace un ratico, un momento, de los músicos, es una realidad. Yo con 13 años en Mano Guayabo dirigí la primera banda de música allá en Mano Guayabo, de Batumbalé, con 13 años. Incluso llegué a montar el himno nacional en flauta dulce con 27 estudiantes de la edad de entre 4 a 7 años. Esa hazaña que yo hice allá en Mano Guayabo fue algo terrible. Y yo salí de la parte que estaba yo escondida, que nadie me conocía, a que mucha gente
tanto chicas me conocieran. Aún así, oye, yo con 13 años todavía como no tenía como el verbo para poder enamorar a una muchacha. Y a veces me enamoraban, pero yo no entendía porque no tenía como la capacidad de saber la cosa. Desde ese momento, de descifrar ese código. En la música, desde ese momento, no cristiana, sino a nivel secular, estaba teniendo mi persecución con las chicas. Pero dentro de la iglesia, óyeme, varón, a mí me mandaban cartas después, cuando estaba ya más grande. Yo estaba en una iglesia, por ejemplo, que yo tenía tres amiguitas, digo tres amiguitas, no eran mis amigas en verdad, pero eran tres enamoradas mías que me escribían cartas. Y me decían que yo sí me la doy, que tú crees que tú estás bueno, porque tú cantas bonito, porque tú tocas piano, porque tú tocas batería. ¿Tú me estás oyendo? Sí, por eso le pregunté sobre esa etapa, porque es una etapa un poco difícil del músico, un muchacho con 18 años, ya pianista. Son muchas las ofertas que aparecen dentro de las iglesias, las jovencitas. Pero era cosa de niño, como quien dice. Sí, pero la jovencita le atrae mucho. Habían también hermanas peligrosas, Hubo una hermana que me atentó un día contra la pared de la iglesia. Y yo, hermana, cuando usted quiera, hermana, cuidado con usted, hermana. Yo me asusté. 19 años tenía yo. Y una mujer ya hecha y derecha me extraña de la pared. Y hermana, ¿qué es lo que pasa? Tenga paz, tenga tranquilidad. Yo me di por eso que le dije, porque es que en sí los músicos y los evangelistas atraen mucho en las iglesias. Sí. Y más en esa edad, porque todo. Te lo dice por experiencia, ¿verdad? No, porque yo no tuve esa persecución así, porque yo rápidamente en sí, yo me casé, tuve la dicha de que el Señor me diera a mi esposa tempranamente y no volé mucho así. Pero es una realidad vivida y como usted es músico, le pregunto esa parte. Ok, 18 años, ya músico de una congregación, ¿verdad? Y pudiendo enseñar a más personas, formando un ambiente como ese de enseñar a 20 y pico de niños. ¿Cómo nuestro hermano Josías aprende a manejar esa etapa? La etapa de esa edad, del joven prácticamente famoso. Porque literal. Mire, en Mano Guayabo arriba me conocían todo el mundo. La cosa era algo tan terrible que, mira, fíjate en algo, que tú tocaste algo muy importante con relación a mi vida. Varón, yo andaba con mi mamá, yo con 13 años, todavía me agarraba de mi mamá. Y yo andaba con mi mamá caminando en la calle y me voceaban, Josías, güey. Porque me conocía todo el mundo y mi mamá me decía, Josías, te están saludando. Y yo no sé quién es ese, yo no lo conozco. ¿Me entiendes? Mira a qué nivel estaba yo allá en ese lugar. Y yo le pedí a Dios en oración, le dije, Señor, yo no quiero ser famoso. Oye, en ese momento, porque demasiada gente me saludaban y yo me sentía incómodo, ¿me entiendes? Pues el Señor me dio duro porque yo después desaparecí para todo el mundo allá. Desaparecí para todo el mundo. Sí, porque por eso le digo. Para mí fue incómodo, no me gustaba. La fama que yo viví en ese momento a mí no me gustaba. Quizá era por la poca madurez que yo tenía. Ahora, ciertamente de ahora, yo la manejo mejor y la canalizo mejor y saco beneficios. Pero en aquel momento a mí no me agradaba que me estén llamando gente que yo no conozco. A mí no me gustaba eso. Sí, pues no, por el miedo escénico que aparece, no hay una persona que te oriente, que te explique lo que está pasando. Es un poco entendible que usted prácticamente diga, no, prefiero desaparecer. Sí. Ok, crece Josías, pasan los años. ¿Cómo ha podido nuestro hermano Josías mantenerse? Aunque a usted no le gusta, pero estar de pie 17 años en el evangelio. ¿Qué te digo? Mira, yo, como tú dijiste, siempre hay bajas y altas. Tú flaqueas. Han habido momentos difíciles realmente en la vida mía como cristiano. Pero yo creo que la pregunta sería, bueno, ¿cómo he sobrevivido, verdad? ¿Cómo he sobrevivido? Porque, ¿qué te digo? Ahora, yo tengo una madurez más plena en Dios. Pero en los momentos 18, 20, 23, 24, 25, 26, así, yo no tenía mucha claridad de qué era el evangelio. Y eso, yo tocaba en muchísimas actividades, me invitaban, andaba con muchísimos pastores de aquí para allá, de actividad en actividades, me invitaban a cantar en muchísimos lugares. Yo tuve muchas actividades, en bastantes actividades me invitaban. Y yo participaba
pero no le veía como la seriedad que eso implica, ser cristiano. Excúseme ahí, y excúseme usted también como músico, y excúseme los músicos. Pero usted sabía que eso es algo que yo he ido notando. Que hay muchos músicos que son, vamos a decir, como dicen, lo último, pero de la palabra conocen poco. Y tienen poca madurez y le dan poco carácter a lo que es el evangelio. Es el asunto de la madurez. Es más el asunto de la madurez. Porque vuelvo y te repito, los músicos de ese momento, como lo que muchos que hay ahora que son más jóvenes, eran muy relajados. Chelcha, compartir, hablar de chicas, de hermanas de la iglesia, tú sabes. Eso era. No, que yo, observando un poquito, usted sabe que los músicos a veces terminan de tocar y se acabó el culto. Sí, eso, nosotros tocamos eso en unos videos el otro día, aquí en el canal, que los músicos se tocaban, que yo lo he hecho. Salen de la iglesia, después por calor, por seo, por lo que sea. Pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, que uno tiene etapas. Realmente, uno tiene que saber por la juventud, la madurez para entender de qué se trata el evangelio. Uno no sabe, no entiende lo importante que es la herramienta que tú tienes en tus manos, en este caso, en mi caso, el piano, como instrumento para tú adorar al Señor. Tú no te imaginas el poder que tiene esa herramienta en la mano de una persona que sabe lo que está haciendo. Tú sabes, yo ahora tengo un poco más de conciencia de eso, pero en ese momento para mí era algo de hacer un bulto, de hacer un lujo, de disfrutar, de gozar, de dármela, porque yo me la daba, varón. Oye, me decía la mujer por eso que le pregunto, ¿cómo usted manejó esa parte? Porque que el baterista, pero el pianista en sí, tanto cristiano como secular, llama mucho la atención y atrae a muchas mujeres. Un pianista es como un bailador de salsa profesional. A que sepa. Está en un lugar y se para un bailador de salsa y el ambiente se frisa a mirar a esa persona. El piano me ha dado buenas, o me dio buenas novias, es la realidad. Claro, pues porque la excusa era, oye, que la hermana pianista tengan pendiente de esto. Oye, ¿cuál es la excusa? Mira, yo quiero que tú me enseñes a tocar piano. Cuando a mí me decía una muchacha así, de esa manera, y no solamente decirme que quiere aprender piano, es la forma como ella me lo decía. Ay, mira, yo quiero aprender a tocar piano. De manera insinuante. Sí, varón. Yo sabía lo que ella quería. ¿Entiendes? Yo sabía. A ver, yo llegué a tener varias novias así de esa manera, porque querían aprender piano, porque querían otra cosa, varón. Pero como te dije, no tenía la madurez para darle carácter a eso que había aprendido para el Señor. Ahora sí, la cosa es diferente. En cuanto a ese sentido, ya yo he adoptado y tengo un poquito más de madurez en cuanto a la administración a través de la música. Sí, yo he visto eso. Incluso en una ocasión tocamos un tema y usted me dijo, no, yo sí, ya ahora yo sé cuándo subir, cuándo bajar. O sea, ya hay una preparación y una madurez. Ya no es lo mismo. Nuestro hermano Josías. ¿Le ha tocado a nuestro hermano Josías en momentos, aparte de ser músico, ser evangelista en las congregaciones? Bueno, ser evangelista como tal, no. Ahora sí, yo sí tuve en una ocasión, un tiempo, que predicaba con megáfono en la calle. Convencido de que el Señor me había mandado a hacer ese trabajo, yo decidí comenzar a predicar a las 5 de la mañana en la salida de allá afuera. Y duré casi como, no sé qué tiempo exactamente duré, pero yo estaba predicando ahí. Convencido de que el Señor me mandó a hacer ese trabajo, después que se agotó el tiempo, lo dejé de hacer. Sí me ha tocado predicar en unas iglesias, pero evangelista como ser así en las iglesias, no. No le ha tocado el área del evangelismo. No. O sea, usted, su vida... Sí he predicado, okay, pero no de manera continua. Usted siempre se ha desenvuelto en la música. En la música. Una trayectoria, ¿verdad? Como decimos, complicada, porque la fama trae muchas ventajas, muchas desventajas. Sí. Muchos momentos donde usted ha tenido usted que subirse al público en depresión. Ha tenido usted que alegrar el corazón de alguien más, estando el suyo entristecido. A veces uno cree, porque no es por uno. Todo lo que envuelve la iglesia, todo lo que envuelve la cristiandad, todo lo que tú haces es por Él y para Él. Entonces tú debes de dejarte guiar por Él. Y a veces nosotros creemos, también me pasó una vez,
No es con depresión, pero yo comencé cuando estaba predicando, que me dieron para la oportunidad de predicar en la iglesia. Como me la comí, como dicen, yo me la comí, oye, un mensaje. Yo creía que ya yo era muchacho. Y un día fui yo con un traje. Me tocaba predicar, me acuerdo yo en una iglesia. Y con un traje bien. Yo no vestía con traje, yo vestía con camisa. Sencillo, normal. Pero yo cogí como un flow, pero un flow, varón. Y mi enfoque más fue en la forma como me iba a ver delante de la gente que lo que yo iba a predicar. Varón, mire, yo estaba sudando ahí adelante, como que así de friazo, que no hallaba qué decir. Y yo, padre, perdóname. Y cuando me convirtió con el Señor, ahí fue que comenzó a bajar el rema. ¿Entiendes? Pero no fue de que depresión así como tal, no. O sea, usted no se ha visto envuelto en una situación así, como le digo, que a veces... Con relación para predicarlo al evangelio, no. De manera personal, si he tenido momentos de difíciles, tú sabes, tal vez por ahí que hay razón, pero no de que dentro de la iglesia. ¿Entiendes? Yo no he tenido situación. Yo sí he escuchado, yo tengo amigos que lo invitan a Dios para acá, para tú la entrevista. Que ese varón sí ha pasado situaciones, varón. No, yo lo digo sí, porque a veces el Señor te pone a darle a alguien más, tú necesitando. Que tú mismo le dices... No me ha pasado eso a mí, que tú mismo le dices al Señor, pero yo sí que necesito que me den. Y tú quieres que le dé a alguien más. Eso dinero puede ser, por ejemplo, Dios puso en mi corazón darle dinero a un hermano o a una hermana. Y yo sin tener. Y de lo poco que yo tengo, se lo he dado. Y me ha pasado que el Señor, después de yo entregar esa ofrendita de 200, 300, 400 pesos, Él viene y me baja con una de 1000 o de 2000, varón. Sí, eso es... Me ha pasado. Sí, eso pasa mucho, que el Señor a veces nos pone como esa lucha, ¿verdad? Es una lucha que uno tiene. Le doy al hermano, no le doy nada. Se lo doy, no se lo doy. Cuando terminamos dándoselo, recibimos al doble, al triple, para que lo sepa. Mucho, pero por mucho más de lo que teníamos. Para que y lo que esperaban y necesitaban, ¿no? Bueno, nuestro hermano entonces nos dice, no ha tenido la oportunidad de subir al altar, ¿verdad? En una situación difícil. Pero si usted nos está viendo, ha tenido esa oportunidad, ¿verdad?, de subir al altar en depresión, en una situación difícil, ha tenido que darle a alguien más, no olvide dejándonos en la cajita de comentarios y vaya, cuéntenos su historia. Nuestro hermano Josías, ¿verdad? Usted, como dijo, ahorita se casó, tiene hijos. Su relación con esos dos pequeños, ¿cómo ha sido? Bueno, yo antes de esos dos pequeños tengo también una más grande. Ah. Sí, que tiene, esa tiene, creo que son años que tiene ella. Ella se llama Lorian, años. Bueno, ahora mismo está ella con los hijos míos. Con ellos dos, tengo dos más pequeños, que eso fue ya más reciente. Uno tiene 4, la hembra tiene 4, otra hembra, y un varón tiene 5 años. Joshua y Chamira. Para mí, la parte de la paternidad, con relación, por ejemplo, vamos a decir de los dos últimos, que fue la que más yo viví, más o menos, ha sido interesante, tú sabes, porque uno se visualiza y se da cuenta de lo que los padres tuvieron que pasar con uno. Las cosas con las que saltan esos niños, mira, muchachos, tú no te imaginas. Tú sabes que mi abuela le decía a mi mamá siempre me dice eso, que su mamá le decía, padre, hijo, y fuiste, y padre fuiste, hijo fuiste, hijo fuiste, y padre será. Y padre será. Sí. Y que uno verdaderamente comienza a valorar más a sus padres, claro. Después que tiene hijos. Porque uno comienza a comprender lo que el padre siente y lo que el padre vive con respecto a nosotros, ¿verdad? Entonces, usted dice, ¿verdad? En esta etapa usted aprendió a valorar lo que su papá y su mamá hicieron por usted. Bueno, sí, aunque te voy a ser sincero, porque son etapas. El hombre vive etapas. Cuando mi papá me estaba corrigiendo, que me dieron a mí mucha pela, varón, porque no era fácil. ¿A usted le dieron? Varón, mire, a mí me dieron mucha pela. Hay una historia por ahí que yo voceaba y que Sonia, me matan. Cuando me estaba dando una pela. Y yo ahora me río, porque en ese momento yo estaba riendo, varón. Y yo te voy a decir la verdad, uno llega a decirle malas palabras de manera interna a su papá y a su mamá. Uno dice, este hombre sí. ¿Sabes? Muchas malas palabras que uno dice en ese momento. Molesto porque te están dando una pela. Pero ya después que tú creces, que te das cuenta el valor que tiene la corrección de tu padre en ti, como una canción que yo escribí por ahí también, yo escribí una canción sobre eso,
tú piensas diferente. Pero más cuando tú tienes hijos, que tú ves las ocurrencias con lo que saltan esos muchachos, con lo que saltan, tú dices, oye, pero verdaderamente, todo esto lo tuvieron que soportar nuestros padres para que hoy en día podamos ser hombres y mujeres. Sí, la Biblia dice que el padre que a su hijo ama, temprano lo corrige. ¿Sí? Usted que dice amar a sus hijos y no le corrige, hay una falta de amor en esa parte. Usted debe de corregir a sus hijos, de guiarlo. Y es lo que nuestro Padre hace con nosotros, corregirnos y guiarnos. Entonces, al hijo no se le apoya todo. No es que usted va a ser un ogro en su casa, que lo que usted diga eso es. No, porque al hijo también usted tiene que escucharle. Pero también debe de corregirlo, ¿verdad? Mira, yo creo que esta generación va suave. Porque no sé si te pasó, pero yo vivía de la generación del palo atrás, la chancleta, la pedrada también. Oye, cuando no hallaban con qué darme, lo primero que agarraba, bim, bam, me lo despegaban en la cabeza. No, mira, fíjate, José, que yo tengo una hermana que nosotros le decimos a mi mamá. Pero a nosotros tú acababas con nosotros. Pero entonces ahora a los nietos y a los hijos no se le puede ni mirar. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Te voy a hacer un ejemplo, mira. A mí me cuentan mis abuelos, la mamá y el papá de mi mamá, que a mi mamá le daban, óyeme, y no consejo. Sin embargo, cuando yo nací, ¿quién? Yo era el primero de la familia de mi mamá, nieto. ¿Quién me pidió la mano a mí? Mira, cuando estaba con mi abuelo, y mi abuelo me llegó a dar a mí una sola vez nada más, ¿entiendes? Porque estaba molestando a la hermana mía. Pero esa es otra historia. Sí, por eso le digo, porque, ¿verdad? Nosotros vivimos esas etapas donde a nosotros acabaron con la vida de nosotros, ¿verdad? Pero entonces a los nietos no se puede ni siquiera ni mirar. No se le puede topar, ¿verdad? Entonces, Josías nace en un matrimonio cristiano. A cierta edad, ¿verdad? A los 16 usted fue bautizado. No, a los 18. A los 18 fue bautizado. Ahí usted toma el evangelio ya con mayor carácter. No, ahí yo me descarrío, varón. Acabándome de bautizar, yo me salí de la iglesia. Acabándome de bautizar. Porque oye, ¿cuál es el detalle, varón? Miren. Hay cosas que uno vive internamente y que uno ve que lo hacen a veces salirse de la iglesia. Le voy a hacer un ejemplo. Y no voy a mencionar nombres, pero por ejemplo, en la iglesia que yo estaba, había unos jóvenes que no era fácil. Habían jóvenes, oye, escuchen esto, habían jóvenes que eran capaces de irse a tomar alcohol acabando de salir de la iglesia. Músicos de allá en ese momento. Que en ese momento eran unos desacatados y hacían creer que estaban bien. Yo veía eso, y aunque yo no lo practicaba, con ellos yo no practiqué nada de eso, porque ellos decían que eso es un relajo. Y yo me sorprendí bastante con muchas cosas que hacían en secreto, jóvenes. Y yo decía, ven acá, pero esto y le voy a decir algo. Eso mismo me hizo a mí salirme de la iglesia. Está bien, le voy a hacer una pregunta. ¿Esos jóvenes que vivían en esa etapa están firmes hoy? No. ¿Verdad que no? Casi ninguno. Porque usted sabe que dice la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Me llama la atención que usted dice esto, ¿verdad? Que eso lo hizo en ese momento sentirse impotente. En verdad, ese fue uno de los motivos. Aparte del rechazo, la iglesia donde me congregaba, eran popi, o son popi todavía esa gente. Y yo era una de la gente más pobre. Ellos no sabían ni se imaginaban quién yo era, ni siquiera, no sabían el conocimiento que tenía a nivel de música. No sabían. Y después con el tiempo se fueron dando cuenta y querían buscarme para hacerme congraciarse conmigo. Y ellos ya era demasiado tarde. Entonces, lamentablemente, mira, tú te imaginas lo que viven muchos jóvenes dentro de la iglesia, varón. Sí, por eso le pregunto, porque yo, mi juventud no la viví en el evangelio. Yo llegué ya, o sea, yo conozco el cristianismo desde que tengo como 4 años de edad, desde que tengo uso de razón. Conozco el evangelio. Se van a quillar mucha gente cuando vean este video que yo dije eso. Pero no es la iglesia no tiene la culpa. No es la iglesia. Son los padres de los muchachos que tienen la culpa. Claro. Que no dan seguimiento a sus hijos. Oye, si yo cuento cosas que yo viví en la iglesia que yo estaba, donde yo me bauticé, que yo vi que hacían jóvenes de allá, tú decís, bárbaro. ¿Entiendes? Pero ese es otro programa, bro. No, por eso le pregunto, porque como le digo, yo llegué al evangelio, o sea, que me afirmé. Yo comencé hace ya unos años atrás, 2014, por ahí entré
pero me salí otra vez. Pero firme en el evangelio tengo 6 años. O sea, yo viví una vida completa prácticamente fuera del cristianismo. Yo mi juventud no la viví en el cristianismo. Okay. Pero le pregunto a usted, porque usted sí la vivió en el cristianismo. Usted sabe lo que es un compartir de jóvenes entre cristianos. Usted sabe las cosas que se hacen Yo diría que es más difícil la juventud de un joven cristiano que no tiene la madurez. Es decir, la juventud de un joven dentro de la iglesia, de padre cristiano, no es fácil porque los padres te quieren prohibir cosas que otro compañero tuyo de tu escuela que no es cristiano lo hace. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, esa forma, esa manera, y dicho sea de paso, mi papá con nosotros se reunía ahí en la casa, nos enseñaba la Biblia, nos daba culto interno familiar, aprendíamos muchas cosas y nosotros nos arrepentíamos todos los días. Estando niños, todos los días nos arrepentíamos. Y la cosa era tan fuerte que, por ejemplo, él se iba para el trabajo. Él lo hacía siempre antes de irse para el trabajo, temprano. Óyeme, antes de irnos para la escuela, hacíamos un culto en la casa con mi papá. Antes de irse para el trabajo y de todo. Y después de eso, se iba todo el mundo para su escuela, para su trabajo. Decía, ¿qué? Mi papá para su trabajo. Y cuando venía del trabajo, uno de nosotros le decía a mi papá, si nosotros dijimos una mala palabra o algo, decía que, papi, mire, José no es cristiano, decía la hermana mía, por ejemplo, dijo una mala palabra. Y que sí, ok, así. Y dice, no, pero yo, papá, yo pedí perdón. Yo dije la mala palabra, yo pedí perdón. Decía. Mira, eso está muy interesante, me llama mucho la atención. Yo a su papá lo vi en una ocasión en un programa hablando de un tema muy interesante que a mí me llamó la atención. Y creo que ha sido la persona que yo he visto con un desenvolvimiento extraordinario hablando sobre el diezmo. En esa ocasión fue que lo vi y me gustó bastante la forma como lo explicó, como lo habló. El hombre tiene. Y me llama la atención cómo usted habla de su papá en esa manera, cómo lo instruyó a ustedes. Usted nos ha dicho que su papá ha sido cristiano desde que usted lo conoce, ¿verdad? Tiene 16 años, él es cristiano. Él también tuvo una etapa que se descarrió también. Creo que fue también, si no me equivoco, creo que fue a los 18 años también. Duró un tiempito de carrera, a los 18 años se descarrió también, un tiempito duro. Y después de que se reconcilió de nuevo, más nunca ha vuelto a salir. ¿Y su mamá también ha sido cristiana? No, mi mamá era católica, varón. Y mi mamá emigró para el evangelio. Creo que, si mal no me equivoco, cuando se juntó con mi papá. Si mal no me equivoco. ¿Me entiendes? Tú tienes que preguntarle a ella. Sí, ya eso es una verdad. Pero me gusta porque el método o la forma que su papá utiliza aparece un poquito en la biografía de John Wesley. Sí, en la biografía de John Wesley la historia nos enseña que la mamá hacía eso, los hijos lo instruían, hacían culto con ellos. Y es algo que debemos de comenzar a fomentar nosotros, los cristianos de hoy, de instruir a nuestros hijos, de reunirnos como familia y leer la palabra, orar juntos. Antes de salir de casa, debemos todos cristianos, debemos de comenzar a hacer esto, porque esto favorece mucho al niño, te favorece a ti a tener un día a día mucho mejor, ¿verdad? En lo que va a pasar, a una protección divina de parte del Señor. ¿Por qué? Porque tú estás iniciando tu día con el Señor. Sí, exactamente. No, él siempre hacía eso, nos enseñaba siempre la palabra, aprendió. Incluso, muchos de los conocimientos que nosotros tenemos ahora sobre la Biblia, porque yo no soy un gran estudioso de la palabra de Dios. Y yo domino cosas que yo no sé cuándo fui que aprendí eso. Y se va grabando en el subconsciente del niño todas esas enseñanzas. Oye, estaba tan fuerte a nivel de la Biblia en aquellos momentos que yo debía decir que fue como 160 versículos de memoria en un concurso que hacían en una iglesia por allá. Y oye, yo era famoso, hasta en eso era famoso yo también. Y después de esa actividad, oye, gente con la Biblia compitiendo conmigo, yo de memoria nada más. 160 y pico de versículos de memoria, yo con 8 años. Sí, por eso es que la palabra dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y aun cuando fuese viejo, no se apartará. Si hacemos énfasis en algo que usted dijo, que usted observaba a los jóvenes de su congregación, ¿verdad? Hacer ciertas cosas, pero ¿cómo usted se sentía? Usted se sentía reprendido por eso, porque usted sabía que eso no estaba bien. Yo me sentía un poco incómodo, en verdad, y no lo compartía, no le veía como, ¿por qué no me enseñaron eso de esa manera? Y no estoy diciendo que yo soy un santo, porque yo no soy un santo, pues yo tuve el tiempo, como te dije, yo tuve un tiempo en el mundo, y a mí me había que respetarme en el mundo, porque me volví un psicópata en el mundo. Ahora bien, yo tenía la convicción de que Dios no era un relajo.
¿Tú me entiendes? Y vuelvo y te repito, no soy no era un santo, porque la Biblia nos llama santo a nosotros ahora. Y no era de que el mejor, que haga todo correctamente, pero vuelvo y te repito, la madurez que yo tengo ahora, me hubiese gustado tener en aquel momento. Porque los mando a ellos a freír batata con yuca. Sí, pero usted sabe que la madurez que usted tiene ahora la adquirió a través de ese tiempo que ha pasado. Sí, no, imagínate. Y de cosas que usted ha visto. Porque si usted no hubiese visto esas situaciones, hoy en día no pudiera contarlas. O sea, el tropiezo te hace levantar el pie. Alguna gente. Algunas veces. Hay una salsa que dice que tropecé 2 veces con la misma piedra. Eso Sí, pasa. hay una canción que dice así. Sí, Ah. sí, porque hay personas que tropiezan y no levantan los pies. O dejan la piedra en el mismo lugar. Me llama la atención, porque como le decía, yo del cristiano joven no la viví la etapa. Y no es lo mismo yo contar algo desde una perspectiva, ¿verdad? Porque la estudié, a cuando tú la vives. A cuando tú puedes decir, bueno, en el evangelio el joven, oye, pasa por situaciones muy difíciles. Y es verdad, un joven, por ejemplo, que no es cristiano, tiene una novia, ya las muchachitas, los muchachitos de 16, 15 años, ya tienen una vida sexual más activa que un hombre de 30, 35. A cuando tú ahora tienes que sujetarte a que en el evangelio las cosas no son así. Uh-huh. Tú en el evangelio no puedes acudir a ciertos métodos, a hacer ciertas cosas, porque tú sabes que no está bien delante del Señor. No, y sobre todo, a veces ni siquiera por la parte del Señor, es más por la parte de los padres que son cristianos. Tú sabes, porque tú tienes la capacidad y la madurez de tú entender que eso es por bien para ti y que es algo que tal vez que está prohibido en la Biblia o que el Señor, tú sabes, uno no piensa en nada de eso, varón. Uno lo que no comete es por temor a su padre, porque sus padres le enseñaron una cosa, ellos no te enseñaron algo a través de la Biblia, ¿verdad? Te enseñaron algo y tú no lo cometes por temor a tu padre, porque tú no tienes la madurez en algunos casos de tú entender que lo que te están enseñando es porque, no sé ni cómo decirte, que lo que te están enseñando es algo porque tú debes estar convencido de que tú eres cristiano, de que tú eres hijo de Dios, ¿me entiendes? Uno no está convencido de nada de eso. Uno está convencido de que si tu papá te ve o se da cuenta de eso, te van a dar lo tuyo. Entonces, mira, yo diría que ahí, en eso que usted nos dice, los padres debemos de hacer énfasis en eso. Yo en lo particular tengo un lema. El evangelio es una relación con el Señor. Es usted enseñarle a su hijo a tener una relación con Dios, no con usted. Su hijo no puede tenerle miedo a usted, debe de tenerle temor al Señor. Saber que si yo me llevo este celular, wow, le estoy fallando al Señor. Robé, hice algo malo, porque aunque mi papá no me está viendo, pero el Señor sí me está viendo. Esa es otra cosa, por ejemplo, nosotros no podemos llegar a la casa con nada, que nos encontramos, ¿qué? ¿Que te encontraste qué? ¿Cómo era la actitud de Ay, su mi madre o de su padre en esas circunstancias? Es que no llegábamos, varón, nos devolvíamos. Póngalo a donde lo halló, vaya, llévalo allá mismo donde lo halló. Y si nos daban algo, ellos averiguaban que porque quién nos dio y por qué nos dio algo. Igual que con los mandados. Antes usaban mucho, que vean, nosotros vivíamos cerca del río Mano Guayabo. El río Mano Guayabo fue bien famoso. Y todos los fines de semana iban muchísima gente. Y a veces había personas que mandaban a comprar bebida y a comprar cigarrillos con niños al colmado. Y yo llegué a comprar escondido. Y a veces habían personas que le decían a los padres, que mire, deje que su hijo me compre unos cigarrillos. Y mi papá decía, no, nosotros somos cristianos, nosotros no permitimos. Escúcheme. Y lo mandaban a otra gente a comprarlo. Pero cuando ellos no me veían, yo me ganaba mis 5 y mis 10, varón. Sí, porque por Escúchame, eso... mamá. Bueno, Ay, Dios mío. pastor, ya usted sabe cuando usted ve a Josías, le da sus jaloncitos de oreja. Tú sabes, Josías, que yo digo que nosotros como padres debemos de corregir a nuestros hijos como adultos y como niños. Uh-huh. Porque usted fue un niño. Usted hoy es un adulto, pero fue un niño. Exacto. Usted hizo travesura y hizo ciertas cosas que en su infancia usted la hizo. Porque esas son cosas también que uno las hacía, que yo recuerdo que mi mamá me decía, tú no vas a salir. Y si te vas, ya tú sabes. Y mi mamá ahí mirándome. Y yo agarraba 2 piedrecitas. No es para que usted lo haga, usted ve.
yo agarraba 2 piedrecitas y comenzaba a tirar la una y coger la otra, tirar la una y coger la otra. Y cuando lograba que mi mamá ya no me estaba viendo, Arrancaba por ahí. por ahí mismo me iba. Pero yo también me iba también así, escondido, a party de bailar y cosas. Escondido, porque el barrio entero de los muchachos, amiguitos míos, estaban en un party, eso estaba mucho party en casa. Sí, en la casa. Cuando estaba el tiempo de la gasolina, que de ahí en que salimos a gasolina, hacían unos party en unas casas. Y se convocaba temprano en la escuela en todos lados. Hoy tenemos un party en la noche de fulano. Jovencitos, todos los muchachos cogían para allá. Yo estaba acordando cómo iba a salir, porque en mi casa nadie salía de noche de mi casa, a menos fuera para colmado. Y cuando nos mandaban al colmado, que nos mandaban por una libra de azúcar, durábamos 2 horas. Buscando salir de azúcar. Buscando Y cuando usted llegaba de allá para acá. Varón, una fiesta, era así que estábamos los fuetazos, varón, mira. Ay. Sí, porque a mí me pasaba eso, que yo salía, pero ya no podía volver a la casa, ya usted sabe. A veces yo duraba más para volver a la casa por el miedo que por, Es que era así mismo. que por el juego, porque ya yo hace rato que había terminado de jugar. Mira, y yo recordándome de eso, no es que uno lo quiera hacer porque uno es un charlatán. Es que la mentalidad de niño de uno, en ese momento, lo que piensa nada más en divertirse, en jugar, en estar con sus amigos. Ese es el detalle. Entonces, los padres creen, y eso me confronta a mí también, porque a veces yo he corregido a mis hijos, que son más pequeños, son 4 y 5, también a la grande, que después de grande casi no la he corregido, pues ya no vive conmigo. Pero cuando estaba más pequeña, ella me miraba y empezaba a llorar. Y uno cree que los hijos son adultos a veces y que deben pensar como uno, como padre. Y no es así. Son niños y su mentalidad está en que en jugar, divertirse, chelchar. Esa es la vida de ellos. Entonces, tú pensar que va a pensar como un adulto siendo niño, eso es un error. Sí, eso pasa mucho a veces con nosotros los padres, que nosotros entendemos que un niño de 5 o 6 años tiene que tener la madurez que tú tienes en el momento, en el instante, y es un error muy, muy grande. Mi hermano Josías, el Salmo 1 específicamente dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Verdad? Y ahí sigue avanzando el Salmo. Por ejemplo, por eso le pregunté ahorita, ¿verdad?, la etapa del joven dentro de la congregación, ¿verdad? Para mí fue muy difícil cuando yo vine al evangelio. Ya no puedo tener esposa, no puedo tener novia. Tengo que esperar que el Señor me dé una. Y muchas cosas más que uno ha vivido, porque al no ser cristiano uno trae un arrastre, ¿verdad?, de allá fuera del mundo. Pero el que ha permanecido en el evangelio y no se le ha dado chance de conocer muchas cosas, no es más fácil permanecer. ¿Cómo te digo? El problema es que en mi caso, yo he conocido muchas cosas. Como te dije, yo me descarrié un tiempo de la iglesia. Y yo probé muchas cosas. Me refiero que yo aprendí, por ejemplo, probé la bebida, el alcohol. Llegué a fumar con los primos míos. Pero yo no les hallé como sentido de nada de eso. Yo probé un cigarrillo. Yo llevo en coro porque éramos jóvenes, adolescentes. Y yo dije, ¿qué les hallan a esa vaina? Hacer y tiró un humito. ¿Cuál es la diversión que hay ahí? Y lo boté la vaina, no le di seguimiento a eso. ¿Me entiendes? Yo digo que Dios me guardó. Dios me guardó. En el tiempo que estuve fuera del evangelio, Dios me guardó. Y tuve mi novia, mi que sí, ok, y esto, ¿me entiendes? ¿Y qué te digo? Yo no te puedo decir gran cosa con relación a eso. Porque como te dije, yo llegué a tomar el evangelio, a fincarme bien de verdad, con madurez, y a coger y a entender bien qué significaba ser cristiano. Fue de unos días para acá, como quien dice. ¿Me entiendes? No fue desde el momento que yo me bauticé, o cuando estaba yo en mi casa ya viviendo con mi mamá, o después que volví de nuevo al evangelio. Incluso cuando yo me reconcilié, yo tenía un poquito más de conciencia, porque tenía un afán de ir a evangelizar. Estaba siempre la cosa del Señor. Ahí yo estaba más activo, comencé a tocar en diferentes actividades. Me invitaban a la iglesia a cantar, y de un tiempo así en ese tipo de transición. Pero dentro de ese tiempo también vieron otra etapa que vuelves tú y bajas de nuevo, aunque no te descarrías, pero vives situaciones que es como si estuvieras descarriado básicamente. A veces bueno, mire, hay gente que nos descarriamos dentro de la iglesia. ¿Usted sabe que yo le voy a preguntar de eso? Y no nos damos cuenta, estamos descarriados, varón. Sí, porque usted sabe qué pasó. Hay una historia que habla de los 2 hijos, del hijo pródigo,
El que se fue y el que se quedó. Ujú. El que se fue se descarrió, declarado. Pero el que se quedó se descarrió adentro. Porque él le está haciendo una serie de exigencias al padre. Ujú. Y está reclamando algo que al hijo se le está dando cuando volvió. Pero le dice, pero todo lo que yo tengo es tuyo. Yo no diría que se descarrió, yo diría que fue que el tipo estaba celoso, porque sabes que el hijo vino nuevo otra vez y el papá. Pero tú sabes que se entiende con la simbología de. Sí, porque oiga, ¿qué es lo que pasa con esto? Como usted dice, a veces nosotros estamos dentro de la congregación y no entendemos el beneficio que tenemos en el Señor. No. No nos damos cuenta, y como usted dice, y cuando no nos damos cuenta del beneficio que tenemos en el Señor estando adentro, es donde eso se va enfriando y ahí es donde nos vamos apartando. Seguimos dentro, pero no estamos dentro. No, y lo más terrible es que uno no se da cuenta, varón. No, porque Para uno es cristiano. Y está más seco que un agua de coco, que un coso de coco seco. Sequecito. Sí, porque cuando tú no te das cuenta, porque hay una parte que cuando tú no te das cuenta de tus errores, no puedes mejorarlo. Si tú te das cuenta de en qué tú estás fallando, tú reaccionas y lo mejoras. Y trata de corregirlo. Y debes de corregirlo, ¿verdad? Pero cuando para ti tú eres cristiano y tú eres un impiazo, mirando a la sierva que no le toca, Es un caso. haciendo ciertas cosas que no debe, Es un caso, en verdad. usted está flaqueándole al Señor. Entonces, nuestro hermano Josías, es fácil el evangelio. Mira, hay gente que diría que el evangelio no es fácil, pero yo creo en parte que sí es fácil. Es fácil por una parte y es difícil por otra. Te voy a explicar por qué. ¿A qué yo me refiero? Yo digo que el evangelio es fácil porque el único requisito que necesita tener el evangélico o la persona que le sirve a Dios y que es seguidor de Cristo es un solo requisito que necesita solamente. Hacer una sola cosa. Adivina. Obedecer al Padre. Si tú obedeces al Padre, tú no vas a tener problema nunca. La separación de Dios y el hombre tuvo la desobediencia. Fue lo único. Como decía mi papá en otro día en un mensaje allá en la iglesia. Él decía, Adán y Eva lo que comieron fue una manzanita, como dice. Fue una manzanita. O no fue él que lo dijo, fue una hermana que lo dijo. Él le preguntó que cuál fue el pecado de Adán y Eva. Y dijeron a la hermana, pero una manzanita que se comieron. Dice la Biblia que se comieron el fruto prohibido, ¿verdad? Comieron el fruto prohibido. Pero el problema no fue lo que se comieron. El problema fue que Dios le dijo, no haga eso, y lo hicieron. Entonces, básicamente, el cristianismo se trata de tú serle obediente a Dios. Para serle obediente a Dios hay que entenderlo, comprenderlo y escucharlo. Oye, tres cosas. Comprenderlo, entenderlo y escucharlo. Para tú poder escuchar a Dios, tu carne debe estar vuelto a un disparate, literal. Porque para que sobresalga el espíritu, tu carne debe estar muerta. Es muerta, varón. Eso para escucharlo. Para entenderlo, hay que pedirle al Espíritu Santo que te dé discernimiento de espíritu. Para tú entender el mensaje que Dios te está transmitiendo. Oye. Y luego, ¿qué fue lo que dijo la otra? Entenderlo, escucharlo. La otra, ya se me olvidó la otra ahora mismo. Tengo problemas con la memoria. Pero básicamente, y obedecerle. Entenderlo, escucharlo y obedecerle sería. Después que tú lo escuchas y que tú lo entiendes, eso tú debes poner en acción eso que ya el Señor te ha dicho que hagas. Yo diría que será forma fácil. La parte de la obediencia. Ahora, ¿por qué se complica? ¿Por qué es un poco difícil? Porque tenemos otras prioridades, varón, aquí en la tierra. Nos enfocamos o en la familia, o en una esposa, o en un trabajo, o en un carro. Y no olvidamos que el principal activo del cristiano debe ser Dios. Y esa es la forma fácil en realidad. Obedecer al Señor. Porque, y eso es lo que el Señor exige en realidad, ponerlo a Él en primer lugar. Y cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar es donde las demás cosas se hacen fácil. En realidad eso es así. Porque cuando ponemos al Señor en segundo plano, entonces todo se complica. Y que es una convicción. No es tanto tú decirlo nada más. Es una convicción. Y tú te das cuenta porque tú sientes el apoyo de Dios cuando tú andas correctamente.
Cuando tú andas incorrectamente, las cosas se ponen difíciles, varón. Porque el mismo Dios dice que no es conmigo, está en contra mía. Y parece un poco trujillista esa palabra. ¿Me entiendes? Es como, si tú no estás conmigo, te guayaste porque tú estás entonces en contra de mí. No, se ve así, eso es en realidad. Lo ven Pero es lo que quiere. De una manera dictatoria, lo que no quieren entender. Porque el Señor, y se vive en la vida diaria, que el que no es conmigo es contra mí. Y eso es una realidad. Si tú y yo no somos amigos, ¿qué yo soy de ti? O si yo soy amigo de tu enemigo, ¿qué soy tuyo? Lo que uno difícilmente puede estar mantenerse aquí en el medio. No. Un pie aquí, un pie allá. No, porque tanto en lo secular como en el cristianismo, la Biblia dice que el tibio el Señor lo va a vomitar. No podemos ser tibio. Caliente todo el tiempo. O frío. Porque el frío se calienta. Pero el tibio pasa lo que usted decía ahorita. El tibio se siente seguro. No admite su error. Ajá. No reconoce que está mal delante de Dios. Entonces se mantiene en esa postura. ¿Y qué hace? Pero el que está frío sabe que está frío y que dice: Señor, ayúdame a levantarme. Ayúdame. Yo no me considero, como te dije, que soy un ejemplo a seguir con relación al cristianismo, pero yo en estos últimos días he aprendido a confiar en Dios. He aprendido a entender cómo debe ser tal vez la vida de un cristiano. Sigo cometiendo muchísimos errores a cada momento, ¿me entiendes? Tanto con el pensamiento como a veces en mi forma de actuar. Pero Dios sigue teniendo misericordia de mí. Yo espero que Él no se canse de tener misericordia de mí. En un mensaje ya para concluir, ¿qué usted le diría a esa audiencia, a esos jóvenes que están atravesando por diferentes tipos de ansiedades, ¿verdad? Que atraviesan, que como joven están indecisos si servir al Señor, si descarriarse y hacer cuántas cosas, porque entonces vemos que jóvenes que van en el evangelio bien, luego se descarrían y toman una vida completamente desordenada, mucho peor que el que no ha sido cristiano nunca. ¿Qué usted le diría a esa audiencia? Bueno, jóvenes, por ejemplo, jóvenes de qué edad, porque 18, son etapas. 20, ya desde los 15 pues son jóvenes adultos entonces. Sí, no, y desde los 15 ya hay muchas preguntas que uno se hace. Mira, la Biblia dice que bienaventurado el joven que le conoció en su juventud, como que entregó su juventud al Señor. Yo sé que hay muchos jóvenes actualmente que se les dificulta poder mantener los pies bien dentro del evangelio por el asunto de la misma tecnología, que el TikTok, que el Facebook, ¿sabes? Que los shorts de YouTube y muchas cosas que entretienen en cantidad a la juventud de ahora. Los juegos, Fortnite está acabando con los muchachos. Pero deben tener en su mente y entender que la juventud pasa. La juventud pasa. Y los errores que tú cometas en tu juventud, por estar alocado, haciendo lo que no tienes que hacer, inventando cosas que no debes inventar, cuando rebase esa etapa, el dolor que tú vas a sentir después, y vas a decir: pero ¿por qué yo lo hice así? ¿Por qué yo no me llevé de lo que mi papá me estaba diciendo? ¿Por qué yo no me llevé de lo que el pastor me decía? ¿Me entiendes? Porque uno entiende que es por mal y que está en contra de los intereses de uno como joven en ese momento. Cuando te dicen a ti: no te veas, muchacha, no te vayas a escondida con ese muchacho por allá atrás. Oye, jóvenes de la iglesia, que el pastor te llama y te dice aparte: mira, ten cuidado con esa muchacha es peligrosa. A usted, varón, que está joven. El pastor está viendo cosas que usted no se está imaginando. A veces esa hermanita tiene un historial peligroso. A veces ese hermanito también, que es joven, tiene un historial peligroso. Ya se le conoce su fama de picaflor, tal vez. Todo consejo que le da a su pastor, que le da un diácono, que le da a su mamá, que le da a su papá, joven, cristiano, o que va a la iglesia y quiere aspirar a ser un buen seguidor de Cristo, es por su bien. Aunque usted no lo entienda, llévese de él, vuelvo y le repito. Más sabe ¿cómo es? ¿El viejo cómo es? Eso mismo. Usted sabe lo que quiero decir. Entonces,
Mi recomendación en esta ocasión es que usted haga lo posible de prestar atención a lo que diga su papá y su mamá, y a lo que diga su pastor, a lo que diga el diácono de la iglesia o cualquier anciano de la iglesia. Porque téngalo por seguro que ya esa etapa que usted está viviendo ahora, esa persona ya la vivió. ¿Usted me entiende? Y sería bien difícil que usted le toque vivir su juventud ya de adulto, preso, por ejemplo, en la cárcel, porque no se llevó de un consejo de un pastor o de su padre o de su madre. O que usted a 16 años, 17 años tenga 4 muchachos o 3 muchachos o un niño que con uno es suficiente para que la vida se desplome si usted se pone a estar inventando cosas antes de tiempo. ¿Me entiende? Mi recomendación es que usted se lleve de su papá, llévese de su mamá. Si tú no lo tienes, llévese de la persona adulta, pida consejo. Si usted quiere tomar una decisión y no sabe cómo hacerlo, pida consejo. Ahora también, si no tiene papá, no tiene mamá, no tiene tío, no tiene pastor, no tiene a nadie, pídaselo a Dios. Busque la palabra de Dios, busque una Biblia, léala, que ahí va a estar la respuesta de cualquier problema que usted tenga en su juventud. Eso es lo más que le puedo decir. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por estar con nosotros en una entrega de Cuéntanos tu historia en su plataforma Hosted TV. Le invitamos a que se suscriba, que le dé me gusta al video, que lo comparta. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Bye bye. Bye bye.